Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor. Estamos aquí de vuelta en esta segunda parte de este versículo maravilloso que os voy a leer y de este tema general, tomar el camino del pastoreo para predicar el Evangelio y avivar la iglesia. ¿No te anima esto? Este es el punto general, pero realmente tenemos el mensaje que estamos compartiendo ahora. Y el mensaje que estamos compartiendo ahora es un título maravilloso. Dice ser reconciliado, pero dice aquí la palabra plenamente con Dios a fin de que nuestro corazón sea ensanchado para pastorear a otro. Maravilloso. Señor Jesús, para pastorear a otro. Hay un versículo aquí que ya lo hemos leído antes, pero a mí me anima de verdad el leerlo otra vez de nuevo, e incluso yo creo que lo leeremos después de más mensajes, ¿no? Es el 5, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Lo hemos leído anteriormente. Maravilloso. Dice, mas todo proviene de Dios. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, gracias que todo proviene de ti. Quiero estar en el lugar donde todo lo que nosotros hagamos provenga de ti. Mas todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Dice, consigo mismo. Oh, Señor Jesús, gracias que nos reconciliaste consigo mismo por Cristo. Y no solamente nos reconcilió con Él, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto dice, a saber, que en Cristo Dios mismo estaba reconciliando consigo al mundo y no imputándole a los hombres sus delitos. Maravilloso, no imputándole al hombre sus delitos. Y dice que el versículo, porque estoy leyendo el versículo, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, dice aquí el versículo, somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Y termina diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Señor Jesús, si queremos ser reconciliados. Hermanos y hermanas, los libros de Primera y Segunda de Corintios, estos dos libros demuestran que los creyentes de Corinto, después de que fueron reconciliados parcialmente con Dios, ellos, la mayoría, seguían viviendo en la carne. Esa palabra nos lo dice ahí. Si tú lees las cartas de los Corintios, el apóstol Pablo, él comienza con muchas recomendaciones. Os ruego, hermanos, que seáis uno, que no haya entre vosotros contienda, que no haya divisiones. Hermanos, esta carta va escrita a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, que han llegado a ser santos. A la iglesia, dice, de Dios que está en Corinto. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Y sigue diciendo el versículo ahí. Dice, Señor de ellos y nuestro. Porque podemos decir, no anda ordenadamente, pero ese no es su Señor. Él sí es nuestro, no. Es de ellos y nuestro. Lo que pasa es que necesitamos orar y que el Señor nos dé un corazón ensanchado para llevar, no solamente reconciliar al hombre con Dios, sino introducirlo dentro de Dios. Oh, maravilloso. El apóstol Pablo, él incluso, si tú lees el versículo 19 del capítulo 4 de Gálatas, él dice, por cuanto yo sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que los corintios seguían viviendo en la carne,
Ellos vivían en su hombre exterior, es decir, que entre ellos y Dios quedaba un velo separador de la carne, es decir, el hombre natural. Y este velo corresponde al velo que estaba dentro del tabernáculo. El velo ese que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo no lo podía atravesar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez, y allí por medio del Urín y el Tumín Dios le hablaba para que él pudiera hablar al pueblo. Entonces había un velo, esto era la carne, pero si nosotros disfrutamos y vivimos y dejamos ser introducidos dentro de Dios, ese velo fue rasgado y nosotros podemos tener libertad para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, atravesando ese velo que fue rasgado por medio de Cristo en la cruz. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahí se nos dice muy claramente, lo podéis leer, que dice que se nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que no se refiere al velo que se hallaba en la entrada del lugar santo, no, porque supuestamente los corintios ya habían entrado en el lugar santo, pero lo que realmente necesitaba era entrar en la presencia de Dios, que es lo que realmente es este mensaje. Dios quiere introducirnos, reconciliarnos no solo con Él, sino introducirnos dentro de Él. Entonces estaban en el lugar santo. Señor Jesús, los creyentes de Corintio quizás se hallaban allí en el lugar santo, mas no estaban en el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Esto significa que todavía estaban separados del lugar donde se encontraba Dios. Por tanto, no había sido reconciliado con Dios de una manera completa. Así que yo pregunto, Señor, ¿estoy yo reconciliado de una manera completa contigo? ¿Estoy en el atrio o estoy en el lugar santísimo? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Así que hermanos, hermanas, necesitamos ser reconciliados de una manera completa. Maravilloso. Ahí hemos leído el versículo ese 19, que es el mundo el que debe reconciliarse con Dios, mientras que en el versículo 20 son los creyentes, nosotros ya son aquellos que ya habíamos sido reconciliados con Dios, en los que debíamos de haber sido más reconciliados con Él. Así que esto indica claramente que se requiere 2 pasos para que los hombres sean completamente reconciliados, que lo hemos visto anteriormente en la primera parte, que seamos plenamente reconciliados con Dios. Y el primer paso consiste en que los pecadores sean reconciliados con Dios de tal manera que sean separados del pecado, es decir, quitarse del atrio para entrar en el lugar santo, pero eso es como la entrada. Pero con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados, maravilloso, dando por resultado que Dios nos perdonara los pecados. Y este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Y en este aspecto realmente Él llevó nuestros pecados en la cruz para que Dios los juzgara en Cristo por causa de nosotros. Así que el segundo paso consistía en que nosotros, los creyentes, que muchas veces vivimos en la vida natural, sean reconciliados con Dios de tal modo que ya no seamos aquellos que vivamos en la carne. Y con este propósito Cristo murió en la carne
dando por resultado de que nosotros seamos aquellos que vivamos para Él en una vida de resurrección. Así que vamos a seguir continuando este mensaje que nos quedamos, Señor Jesús. Y nos quedamos en el punto 3, aquí, que dice así. Dice, el segundo paso de la reconciliación es reconciliar. Dice reconciliar, que es lo que me está hablando, donde va a entrar, con los creyentes que viven en la vida natural. Y con esta manera, el deseo de Dios es que Él quiere apartarnos de la carne para que podamos ser introducidos. Leo otra vez el versículo 20 para que se nos quede esto más claro. Primero nos reconcilia, pero con el resultado de esa reconciliación, dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, como diciendo, ser y permanecer en la presencia, dentro de este Dios triuno maravilloso. Amén. La letra A dice, con este propósito, Cristo murió por nosotros. Dice, las personas, a fin de que vivamos para Él en una vida de resurrección. Vivamos en Él en una vida de resurrección. Por eso a mí me encanta el versículo 14 de este mismo capítulo, que hemos leído el versículo 19 y 20 y el 20. El 14 a mí me anima. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Este amor de Cristo tiene que revolucionar todo nuestro ser. Nos constriñe, dice, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, así que por siguiente, todos murieron. ¿No es maravilloso esto? Y por todos murió, dice el 15. ¿Para qué? Para que los que viven, digamos los que vivamos, ya no vivamos para nosotros, para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó realmente por nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice, este es el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo. Con relación a este aspecto, Él fue hecho pecado por nosotros, fue hecho pecado por nosotros para ser juzgado y puesto a muerte por Dios, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, a fin de que fuésemos hechos sido justicia de Dios en Él. Maravilloso. El 21 del capítulo 5, porque hemos leído el 14, el 15, el 19 y el 20, pero el 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en Él. ¿No te anima esto maravilloso? Llegásemos a ser justicia de Dios en Él. En cuanto al aspecto objetivo de su muerte, Cristo mismo llevó nuestro pecado, y en cuanto al aspecto subjetivo, Él fue hecho pecado. Él fue hecho pecado. Eso lo podemos ver, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escucha, a fin que nosotros, habiendo muerto al pecado, ahora nosotros, al haber muerto al pecado, vivamos a la justicia. Y dice aquí, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Oh Señor Jesús, muchos todavía, sí, quieren ser liberados. Yo tengo este espíritu maligno, yo tengo esto. Cuando tú recibes a Cristo y tú experimentas esta realidad, tú eres liberado, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Así que si tú moras en el Espíritu, en esa atmósfera, en ese ambiente
del paraíso, ahí no hay nada que hacer. Pero claro, cuando el hombre cayó, como he dicho antes, en el Génesis 3, Dios mandó a que sacaran al hombre de allí, de aquella atmósfera, de aquel ambiente, de aquella situación placentera. Pero Dios nos ha vuelto ahora a que nosotros podamos disfrutar de este paraíso. Dice, por cuanto por su llaga fuisteis vosotros sanados. Fuimos reconciliados, fuimos realmente llevados a Él de regreso. Pero ya no solamente de una manera de regreso y ya estoy aquí, no, sino más todavía. El apóstol Pablo hablaba estas palabras con el deseo, con la meta, con la intención de introducirnos dentro de Él. Ya he leído antes, no lo he leído, pero lo conozco este versículo y os he leído cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, él sufría dolores de parto hasta que Cristo dice, sea forjado, sea formado dentro de vosotros. Ese es el deseo de Dios, para que nosotros podamos pastorear y cuidar a otros. Porque el mundo, el deseo de las naciones es Cristo. La gente a quien desea es a Dios mismo. Sí. Los hombres no desean un buen piso, un buen confort, una buena comida, unos buenos hijos. Todo eso lo tenemos y lo pueden tener mucha gente. Pero el propósito de Dios, lo que realmente la gente desea, es que Dios entre dentro de ellos y ellos dentro de Dios. Porque para eso nosotros fuimos creados, a la imagen y semejanza de Dios. Para que Dios mismo realmente sea formado en nosotros, como ese guante que ha sido diseñado y creado a la imagen de la mano, y como el zapato ha sido creado y diseñado a la imagen del pie y semejanza, y como un calcetín ha sido creado a la imagen y semejanza del pie, y como un sobre de carta ha sido creado a la imagen y semejanza para una carta, y Charles Arbusson, es decir, pero no se realiza la función de estos objetos que os he estado mencionando hasta que entra para lo que realmente fue creado. El guante con la mano dentro, el zapato con el pie dentro, el calcetín con el pie dentro y el sobre con la carta dentro. O el monedero con las monedas y los billetes dentro. Entonces pueden cumplir para lo que realmente los fines que fue creado. Nosotros, el hombre, fue diseñado y fue creado para contener a Dios y vivir Dios dentro de nosotros. Mientras que Dios no esté dentro de nosotros, se forje en nosotros, viva en nosotros, resida en nosotros, queridos hermanos, nosotros seremos insatisfechos. Estaremos, como se suele decir, siempre amargados. Oh Señor Jesús. Pero una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, ya no puede haber amargura en nosotros, no puede haber tristeza, no puede haber cosas raras en nuestra mente. Así que el Romanos 8:3 dice, porque por cuanto la ley no pudo hacer, por cuanto era débil, claro, cuando nosotros no teníamos a Dios, el judío tenía la ley, pero era débil. Dice, porque la ley dice que no pudo hacer por cuanto era débil. ¿Qué ocurrió? Era débil por la carne. ¿Qué ocurrió? Dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, quiere decir que Cristo vino, pero en Él no había pecado, en Él no había engaño en su boca, en Él no había maldición, en Él no había amenaza,
sino él encomendaba todo a quien juzga justamente. Dios enviando en semejanza, dice, de carne de pecado, dice, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Por eso él cuando fue a la cruz, dice, el que no tenía pecado, por ti y por mí se hizo pecado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser rotos, ser quebrantados, ser realmente humillados. Oh, este Cristo, hoy Él quiere forjarse dentro de nosotros. El 5:21, que es lo que yo os quería compartir, lo que he compartido, que dice, aquí escrito, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en él. Maravilloso. La letra D. Debido a que nosotros aún estamos separados de Dios y debido a que no somos plenamente uno con Él, ni estamos en completa armonía con Él, nosotros, hermanos y hermanas, escucha, dice, necesitamos el segundo paso de la reconciliación. El segundo paso de la reconciliación, ¿cuál es? No quedarnos en el lugar santo, sino entrar por completo en el lugar santísimo, que allí es donde está la presencia de Dios y podemos hablar, conversar, y Él nos habla a nosotros. Maravilloso. Tenemos un Dios que puede hablarnos, tenemos un Dios que es hablante, habla a nosotros. Aún podemos tocarle, es un Dios tocable, podemos tocarlo. Pablo dijo, Juan dijo, lo que hemos visto es visible. Dice, lo que palparon nuestras manos es tocable. Tocante el verbo de vida, dice, eso os anunciamos. Ellos pudieron absorber, pudieron saborear de este Cristo maravilloso. Por eso dice, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente no es de fulano ni con el otro, no. Nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo. Maravilloso. Amén. La letra E dice, es necesario de que el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo sea aplicado a nuestra situación y a nuestra vida natural. Y a nuestra vida natural. Y esto está en Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escucha, para que el cuerpo de pecado sea anulado a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Ya no somos más esclavos. Hermano, hemos sido libertados, libres. Dice el capítulo 8 de Romanos el 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Mas si hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Maravilloso. Hermanos y hermanas, esto es glorioso. Señor Jesús. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Dice, han crucificado la carne, dice Señor Jesús. Esto es maravilloso. No, con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias, nuestros pecados. Oh, Señor Jesús, logra tú esto en nosotros, Señor. Mateo 16:24, después de que Pedro había ya recibido una revelación, una visión, dice el Señor Jesús a Pedro, dice, y entonces Jesús
le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Toma su cruz y sígame. Para que nosotros podamos ser plenamente reconciliados con Dios, el Padre pone de manifiesto nuestra vida natural y nos revela nuestra, escucha, verdadera condición. Nos revela la verdadera condición nuestra. Dice en Primera de Juan 1:5, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dice: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y el 7 dice: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Yo no sé, hermanos y hermanas, pero esto tiene que realmente hacernos estar desesperados por el Señor. Sigo, porque ya estamos a punto de terminar. Dice que como resultado nosotros condenamos nuestro ser natural y aplicamos la cruz de modo subjetivo. Y esta aplicación de la muerte de Cristo crucifica nuestra vida natural. Crucifica nuestra vida natural. Al ser crucificado nuestro hombre natural, es cuando nosotros experimentamos el segundo paso de la reconciliación. En este paso dice que el velo de nuestro hombre natural es rajado a fin de que podamos vivir en la presencia de Dios. ¿No es esto maravilloso? Ahí donde se cumple el versículo que en Hebreo capítulo 10, el escritor, que creo que es Pablo, no dice quién es el escritor, pero nadie podía haber escrito esa carta sino Pablo, que dice que se nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos tocar el trono de la gracia y decir y introducirnos para el oportuno socorro. Es decir, Él es nuestro auxilio y podemos entrar a la presencia de Dios. El segundo paso de la reconciliación no se efectúa, dice, de una vez para siempre, sino que esto se lleva a cabo de una forma continua. Poco a poco nosotros estamos siendo introducidos dentro del Dios triuno, digamos de una manera práctica y viviente, y Él dentro de nosotros. Es decir, hemos sido salvos, hemos entrado en el lugar santo, tenemos la presencia de Dios, tenemos realmente el disfrute de Dios, hemos sido limpiados por su sangre, hemos llegado a ser hijos suyos, pero ahora necesitamos, como dice aquí, dice que esta reconciliación no se efectúa de pronto de una vez para siempre, sino que esto se está llevando a cabo de una forma continua, de una forma poquito a poco, y Él realmente nos va saturando por completo. Así que mediante estos dos aspectos, su muerte reconcilia plenamente con Dios a quienes, a los escogidos de Dios. Romanos 5:10 es un versículo que nosotros deberíamos de memorizar, porque es un versículo muy, muy, muy animante, hermano y hermana, de verdad. Este versículo dice así: porque si siendo nosotros enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escúchame, esta es la primera parte. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Eso es, digamos que hemos sido reconciliados con Dios, pero ahora por medio de esa reconciliación Dios quiere introducirnos y ser mezclado totalmente con Él. Y la segunda parte de este versículo dice, mucho más. Escucha lo que dice. El versículo dice, mucho más. Una vez ya que estando reconciliados, dice, seremos salvos en su vida.
seremos salvos en su vida. Segunda de Corintios 5:19 dice, a saber, Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, sino que Él después también, mucho más, puso las palabras de la reconciliación. ¿No es maravilloso? Y ahí es cuando nosotros llegamos a ser esos embajadores de Cristo, y el apóstol Pablo anima y nos dice, otra vez os digo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, Señor Jesús. Es maravilloso. Aquí vamos a terminar ya y me gustaría a ver si encuentro, no sé, un himno, el 317, voy a ver la hora que es. No hemos pasado ya un par de minutos, pero os leo unas cuantas estrofas solamente, que dice, escucha, cuando estamos hablando de reconciliar, de entrar, el himno 317 comienza diciendo, excavá, 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 3 veces, excavá, dice, la condenación del alma excavá, excavá, dice, excavá, excavá, la condenación del alma excavá, toda culpa quitá, y su vida fluirá, aleluya, excavá, excavá, dice, excavá la condenación del alma excavá. Leo la estrofa 2 y aquí voy a terminar porque no me estoy pasando ya del tiempo. Dice, excavá, 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 la imaginación tan vana excavá. Otra vez dice, excavá, 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 la imaginación tan vana excavá. Dice, sueños vanos quitar, y su vida fluirá, aleluya, excavá, 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 la imaginación tan vana excavá. Ya entra aquí la estrofa 3, pero la semana que viene, posiblemente, como tendremos más tiempo también, seguiremos con este bosquejo. Voy a leer el bosquejo, dice el bosquejo a ver el mensaje 5, que os lo voy a leer para que vosotros veáis. Dice así, ser reconciliado plenamente. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos reconciliados plenamente con Dios a fin de que nuestro corazón sea ensanchado con el propósito de que podamos ser aquellos que pastoreamos a otros. Así que muchas gracias por este tiempo, por estar ahí escuchando, y hasta el próximo día en esta misma emisora estaremos aquí para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén.